Hola, soy Anaí Miranda y voy a presentar el tema de distrofias corneales y degeneraciones corneales seniles. Vamos a empezar definiendo qué son las distrofias corneales. Estas son un grupo de trastornos que avanzan de forma progresiva. Son usualmente bilaterales y nos van a causar una opacificación de la córnea de forma variable. Va a estar asociado a la disminución de la visión y ocasionando molestias al paciente. Según sus características biomicroscópicas e histopatológicas, vamos a poder desglosar una clasificación y estas son las distrofias corneales epiteliales, distrofias corneales de la membrana de Bowman, las distrofias corneales estromales, las distrofias corneales de la membrana de Descemet y por último las distrofias corneales endoteliales. De todas ellas se identificaron una o más que tienen origen genético. Vamos a empezar con las distrofias corneales epiteliales. La número 1 es la distrofia corneal de Cogan. También se le llama de la membrana basal epitelial o en mapa punto huella. Esta es una de las distrofias más frecuentes y usualmente pasa desapercibida por la variabilidad de sus signos. Se considera que es una enfermedad esporádica y llega a considerarse también una degeneración más que una distrofia. Sin embargo, se considera una verdadera distrofia cuando es por causa hereditaria. Esta es una distrofia autosómica dominante. En cuanto a su histología, tenemos un engrosamiento de la membrana basal epitelial y un depósito de proteína fibrilar entre la membrana basal epitelial y la membrana de Bowman. Vamos a encontrar que los hemidesmosomas de las células basales del epitelio van a ser considerados deficientes. Esto usualmente se va a empezar a manifestar en la segunda década de vida. Y en cuanto a estadísticas, el 90% de los pacientes que tengan esta distrofia no van a mostrar algún síntoma, mientras que el 10% de ellos van a presentar erosiones corneales a partir de la tercera década. Como mencionamos anteriormente, esta se va a poder encontrar monocular o de forma binocular. Y también puede que esté presente en un ojo y en el otro no, o puede ser de forma sutil. Como podemos observar en la imagen A, vamos a encontrar dentro de los signos lesiones epiteliales en punto y microquísticas. Y en la segunda imagen vamos a poder ver patrones subepiteliales en mapa con ligera turbidez. Vamos a poder realizar esas observaciones por medio de la lámpara de hendidura en iluminaciones de retroiluminación y dispersión escleral. Ahora, también vamos a poder encontrar líneas arremolinadas o se dice que también puede escribirse como en huella dactilar y un patrón de pseudoampollas subepiteliales. Para el tratamiento de esta distrofia se va a ocupar el de las erosiones corneales recidivantes, es decir, de forma general es la oclusión del ojo de 24 a 36 horas utilizando pomadas y colirios antibióticos y lubricantes oculares. La siguiente es la distrofia epitelial de Meesmann. Esta es una rara anomalía no progresiva del metabolismo del epitelio corneal. Y bueno, en esta imagen podemos observar la presencia de quistes intraepiteliales, que es la principal característica que va a tener esta distrofia. Y bueno, pasamos a que en su herencia es una transferencia autosómica dominante. En su histología podemos encontrar engrosamiento irregular y la presencia de quistes intraepiteliales.
Los pacientes pueden referir no sentir algún síntoma, pero algunos van a presentar erosiones recidivantes y también pueden referir borrosidad. Los signos van a consistir principalmente de quistes intraepiteliales que nunca van a alcanzar el limbo, van a tener un tamaño uniforme, sin embargo, su densidad va a ser variable y se van a extender de forma periférica. Otro de los signos va a ser que va a haber un adelgazamiento leve de la córnea y también vamos a tener presencia de hipoestesia. Para el tratamiento de esta distrofia va a ser principalmente la lubricación y en caso de que haya erosiones recidivantes vamos a tener un tratamiento parecido al de la anterior distrofia, en el que vamos a tener que aplicar pomadas y colirios antibióticos y la oclusión del respectivo ojo afectado. El siguiente grupo son las distrofias de la membrana de Bowman y vamos a incluir las de Stroma anterior. La primera es una distrofia corneal llamada de Reis-Bucklers o también se le llama distrofia corneal basal de tipo 1. Esta puede considerarse una variante anterior de la distrofia estromal granular que vamos a ver más adelante. Y bueno, en las fotos que podemos ver aquí, con opacidades geográficas bien definidas, son de color blanco y van a seguir un patrón reticular o en forma de red que se va a desarrollar con el tiempo. Podemos observarlo de forma más clara en esta fotografía. Y bueno, siguiendo con Reis-Bucklers, tenemos que en su herencia va a ser autosómica dominante en el gen TGFB1. En su histología, la membrana de Bowman va a presentar la formación de bandas de tejido conectivo y en los síntomas nos pueden referir erosiones corneales, particularmente en la infancia, lo que nos va a ocasionar un deterioro visual con el tiempo. Y en los signos vamos a encontrar opacidades subepiteliales de color blanco grisáceo de forma central y en un patrón reticular o en forma de red, y también con el tiempo se va a ver reducida nuestra sensibilidad corneal. Aquí debe hacerse un diagnóstico diferencial con Thiel-Beckman, dado que en la observación con la lámpara de hendidura suelen verse muy similares, pero más adelante lo veremos. En el tratamiento igualmente se va a aplicar el de las erosiones recidivantes, que sería oclusión del ojo, pomada, colirio, antibiótico. Y en casos un poco más severos, podría decirse, se va a realizar una queratectomía. La siguiente es la distrofia corneal de Thiel-Beckman y bueno, esta se va a describir como empanal o una distrofia corneal basal de tipo 2. En la foto que tenemos aquí podemos observar que se forma un patrón que, como dice su nombre, es en forma de panal. No va a estar definido y solo nos va a afectar la parte de la córnea central. Esta va a ser en su herencia transmitida de forma autosómica dominante, afectando el gen TGFB1. En su histología, la membrana de Bowman va a desarrollar fibras rizadas que vamos a poder observar en una microscopía electrónica. Y en los síntomas tenemos que en el periodo de la infancia se van a presentar muchas, sino varias erosiones recidivantes. Y en los signos, como mostré en la fotografía anterior, vamos a encontrar opacidades subepiteliales en forma de patrón empanal, no son definidas y van a afectar córnea central. Aquí el tratamiento no es necesario,
a menos de que sea para las erosiones recidivantes. Tratamiento: pomadas, colirios, antibióticos y oclusión del ojo afectado. Pasando a las distrofias estromales, encontramos como primera la distrofia corneal reticular de tipo TGFB1. Esta va a estar asociada a más de 25 mutaciones heterocigóticas de este gen. Y en la foto podemos observar una distrofia corneal reticular de tipo TGFB1 de tipo 3A. Es autosómico dominante, afectando el gen TGFB1. En su histología vamos a encontrar células amiloide teñidas con rojo Congo y van a mostrar una birefringencia verde con un filtro polarizado. En los síntomas vamos a tener erosiones recidivantes que van a presentarse principalmente en la primera década de vida, provocando visión afectada en progreso. Y en los signos encontramos puntos refringentes en el estroma anterior, una turbidez estromal que va a avanzar de forma progresiva y una hipoestesia corneal. Para el tratamiento de esta distrofia se recomienda queratoplastía penetrante o una queratoplastía laminar profunda. Seguimos con la distrofia corneal reticular de tipo Hell-Solino. Esta también se va a llamar distrofia corneal reticular de tipo 2 o síndrome de Meretoya. Es una enfermedad sistémica, más sistémica que distrofia. Y bueno, va a ser de transmisión autosómica dominante en el gen GSN o Gelsolin en el locus 9q34. Y en su histología encontramos depósitos de amiloide en estroma corneal, provocando síntomas como irritación, el deterioro visual y erosiones recidivantes. Dentro de los signos vamos a encontrar líneas reticulares dispersas en el estroma, desde su periferia hacia el centro. Y con el tiempo vamos a obtener una sensibilidad corneal reducida. Dentro de las manifestaciones sistémicas del síndrome de Meretoya vamos a encontrar una neuropatía craneal y periférica progresiva. También la facies de máscara, como podemos ver en la fotografía B, es una facies típica del síndrome de Meretoya. Y en la fotografía A podemos observar las líneas difusas de la tice en el estroma, que también son signos característicos de este síndrome. Y también suele haber dermatocalasia y lagophthalmos, pero en menor medida. También se provoca un riesgo de glaucoma de ángulo abierto y para su tratamiento usualmente es una queratoplastía. Y en caso de erosiones, pues pomada, colirio, antibiótico y oclusión. Seguimos con la distrofia corneal granular de tipo 1. Esta va a ser de herencia autosómica dominante localizada en el gen TGFB1 locus 5q31 y se dice que en su versión de pacientes con homocigóticos se va a presentar de una forma más severa. En la fotografía A podemos observar en su histología depósitos hialinos amorfos que se tiñen de rojo con el tricrómico de Mason. Y bueno, estos depósitos nos van a causar fotosensibilidad y el paciente puede referir visión borrosa que va a ser progresiva. También va a disminuir la agudeza visual de forma progresiva y se pueden encontrar erosiones recidivantes. También vamos a encontrar depósitos blancos centrales en el estroma anterior que van a aumentar en profundidad y van a ir hacia afuera. Sin embargo, van a dejar al limbo libre.
También se va a presentar una hipoestesia corneal y para su tratamiento vamos a tener que va a ser una queratoplastia penetrante o una laminar profunda. Añadiendo un poco más a los signos, vamos a poder observar en la lámpara de hendidura en iluminación directa los gránulos blancos. Y si nos vamos a retroiluminación, vamos a poder observar estos gránulos en forma de vacuolas o migas de pan. Esta opacidad nunca va a llegar al limbo. Sigue la distrofia corneal granular de tipo 2, también se le conoce de Avellino. Este nombre es debido a un distrito italiano, del cual era el progenitor. Y también se le conoce por ser una variante leve de la distrofia corneal granular de tipo 1. En su histología encontramos depósitos hialinos amiloides y en síntomas nos llevan a referencia de erosiones recidivantes leves y pérdida de visión en casos avanzados. En los síntomas podemos encontrar opacidades superficiales en forma de lesiones estrelladas, como podemos ver en la imagen adjunta. Y para el tratamiento se recomienda evitar cirugías correctivas como la LASIK, ya que pueden llegar a provocar mucha más opacidad del medio que es la córnea. En las imágenes que pueden ver a continuación, en la fotografía A, una opacidad estromal en forma de cara mono y de estrella, entre opacidades en forma de disco. Este es el número cigoto. En la fotografía B observamos igualmente estrellas y discos en forma de dedo. Esto está en una iluminación difusa y está en retroiluminación. Y en el paciente de la fotografía C tenemos a un paciente de 17 años con puntos blancos y con antecedentes de problemas en el gen GSD2. Y en la fotografía vamos a observar un paciente homocigoto con opacidades mucho más densas y confluyentes. Seguimos con distrofia corneal macular. Esta es una de herencia autosómica recesiva en el gen CHST6. Es moderadamente frecuente en Islandia y en su histología encontramos agregados de glucosaminoglucanos extra e intracelulares que van a poder ser vistos mediante una tinción con azul al cian y hierro coloidal. Ahora vamos a ver los signos. Y bueno, esta distrofia va a tener como signo característico unas manchas blanco-grisáceas, densas, pero mal definidas. Y en el estroma anterior van a estar al centro, mientras que en el estroma posterior van a estar en la periferia. También va a observarse un adelgazamiento precoz de la córnea, pero con engrosamiento tardío debido a un edema secundario producido. Esto va a hacer que nuestra sensibilidad corneal se vea reducida y como síntomas va a haber deterioro de la visión de forma precoz y esto va a aparecer al final de la primera década. También puede haber erupciones recidivantes frecuentes y como tratamiento quedaría una queratoplastia penetrante con el debido tratamiento de las erosiones recidivantes. Seguimos con la distrofia corneal de Snyder. Este es un trastorno del metabolismo corneal de los lípidos que va a estar asociado a pacientes con dislipidemia sistémica.
Es de herencia autosómico dominante ubicado en el gen VIAD1 en el locus 1p36. En la fotografía A podemos observar una lesión incipiente y en la B tenemos una turbidez más tardía y se observa un arco ostensible. En su histología podemos encontrar depósitos de fosfolípidos y colesterol. En síntomas tenemos que la agudeza visual se va a reducir conforme avance en edad, va a haber fotosensibilidad y la sensibilidad corneal se va a reducir con el tiempo. Dentro de los signos tenemos turbidez corneal en todo el espesor del estroma y en el 50% de los casos los pacientes presentan cristales corneales de forma uni o bilateral. Y otra característica es que es una distrofia que avanza lentamente pero progresivamente. En tratamiento tenemos queratoplastías en pacientes arriba de 50 años debido a la reducción de la visión fotópica. O también está el trasplante corneal. En la fotografía A podemos observar opacidades estromal central sin cristales. Es esto lo que estoy señalando. En la fotografía B podemos observar cristales centrales subepiteliales. En la fotografía C tenemos opacidad central y con arcos lipoides. Estos son los arcos lipoides. Periféricos son prominentes y hay una turbidez moderada. Esta no presenta cristales. En la D tenemos una opacidad central densa con arcos lipoides periféricos de igual forma. Y hay turbidez en media periferia. Y en el E observamos un caso avanzado con opacificación corneal densa, con cristales y arcos lipoides periféricos. Continuamos con distrofia nebulosa central de François. Esta no está confirmado aún, pero se cree que tiene una posible transmisión autosómica dominante. Casi siempre se presenta de forma asintomática. Y en los signos encontramos opacidades nebulosas de forma poligonal, como podemos ver en esta imagen, poligonal, o redondeadas, algunas redondeadas de color grisáceo y se van a encontrar en el estroma posterior. Esta distrofia por lo general no precisa de algún tratamiento. Seguimos con otro tipo de distrofias. Esta vez vamos a hablar de las de membrana, de Descemet y las endoteliales. La primera es la distrofia corneal endotelial de Fuchs. Esta se caracteriza por la pérdida bilateral acelerada de las células endoteliales. Se han dado casos sin herencia conocida, aunque algunos siguen el patrón autosómico dominante del gen COLOA8A2. Este afecta más a mujeres que a hombres y es asociada a la prevalencia ligeramente aumentada de glaucoma de ángulo abierto. En síntomas vamos a encontrar una reducción intermitente de la visión, principalmente por episodios de edema estromal y epitelial. La agudeza visual se va a ver disminuida por las mañanas debido al edema. Vamos a encontrar dolor, fotosensibilidad, lagrimeo y la pérdida visual progresiva. En los signos vamos a tener una córnea gutata asociada al edema previamente descrito y el endotelio va a verse similar a metal batido, se dice que color bronce batido. Y bueno, si observamos esto en una lámpara de hendidura,
usando una iluminación de reflexión especular. Vamos a encontrar microquistes y ampollas. En la imagen A vamos a poder observar una gota corneal observada en retroiluminación y a la hendidura. En la B vamos a observar una gota corneal en reflexión especular. En la C vamos a observar un edema estromal avanzado y en la D es la imagen de una descompensación endotelial avanzada con edema epitelial microquística y bullosa. Para el tratamiento se recomiendan colirios de cloruro de sodio al 5%. El objetivo también es la reducción de la presión intraocular, pero eso será con indicación de oftalmólogo. Lentes de contacto protectoras, pomadas antibióticas y lubricantes oculares. Entre las quirúrgicas tenemos queratoplastías y colgajos conjuntivales, entre otros. No se recomienda para nada la cirugía de catarata, ya que puede hacer aún peor la opacidad. La siguiente es una distrofia corneal polimorfa posterior. Existen tres formas de ella. La distrofia corneal polimorfa posterior tipo 1, 2 y 3. Esto va a estar asociado a anomalías de iris, glaucoma y síndrome de Alport. Esta alteración consiste en una metaplasia de las células endoteliales y es de herencia autosómico dominante. Aunque puede haber algunos que se presenten de forma unilateral, pero estos no presentan un patrón hereditario. La tipo 1 va a afectar al gen DCPP1, la tipo 2 a COL8A2 y la tipo 3 a ZEB1. Usualmente se presenta asintomática e inicia en la primera infancia. Entre los signos tenemos lesiones endoteliales vesiculares en forma de banda o difusas y también se puede llegar a detectar incrementos en la presión intraocular. En la imagen A podemos ver lesiones endoteliales en forma de placa. En la fotografía B tenemos lesiones irregulares y en la fotografía C podemos ver opacidades en forma de vías aquí los puedo señalar. Y esta es en iluminación oblicua y este es en retroiluminación. Y por último tenemos a las distrofias endoteliales hereditarias congénitas o DEHC. De esta tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Esta va a ser caracterizada por el engrosamiento focal o difuso de la membrana de Descemet y de la degeneración endotelial. Va a estar asociado a la sordera, al síndrome de Harboyan. Y bueno, la tipo 1 va a ser autosómico dominante en mutación de locus genético del cromosoma 20. Y la tipo 2 va a ser autosómico recesivo en el gen SLC4A11. Los síntomas de esta distrofia van a ser principalmente fotosensibilidad. Va a ser muy frecuente este síntoma en la tipo 1 y lagrimeo que se presenta en los dos tipos. En los signos vamos a encontrar nebulosidad y engrosamiento corneal en los recién nacidos. Con el tipo 2, estas aparecen en el primer año de vida, en el tipo 1. Y vamos a tener un deterioro visual variable y presencia de nistagmo en tipo 2. Para el tratamiento vamos a poder realizar queratoplastías laminares o penetrantes y bueno, en la fotografía A podemos ver la relación perinatal de forma bilateral.
Y ahora podemos empezar con la segunda parte, que sería hablar de degeneraciones corneales de tipo senil. Y bueno, tenemos la primera, que es el arco senil. Esta es una opacidad corneal periférica que es bastante frecuente. Esta se asocia con la dislipidemia en pacientes más jóvenes como arco juvenil. Y bueno, entre los signos tenemos depósitos estromales de lípidos, que va a progresar circunferencialmente hasta formar una banda de alrededor de 1 milímetro de ancho, y también se caracteriza porque es más ancha en el meridiano vertical que en el horizontal. Y bueno, vamos a la siguiente. La segunda va a ser el cinturón límbico de Vogt. Esta es una alteración banal que aparece en el 60% de personas de alrededor de 40 años aproximadamente. Igual es más frecuente en mujeres, y esta se presenta como bandas semilunares blanquecinas en zonas de las 9 y las 3 en sentido nasal. En el 1 se observa un tipo de patrón fenestrado, mientras que ¿a qué nos referimos con patrón fenestrado? Son estos pequeños agujeritos. Se hace la comparación como si fuera un queso suizo. Y en el tipo 2 no tenemos esos agujeros. Y tiene una apariencia de un tergión o una pingüécula en su forma histológica. Luego tenemos a la denominada córnea farinácea, que es un trastorno que no tiene repercusiones visuales, caracterizado por diminutos depósitos bilaterales parecidos en el estroma posterior, sobre todo central. Pasamos a la siguiente, que se denomina piel de cocodrilo. Esta se caracteriza por ser una opacidad estromal asintomática de forma poligonal, de color blanco grisáceo, separadas por espacios transparentes que afectan 2/3 del estroma anterior. Debe hacerse un diagnóstico diferencial con la distrofia de François, principalmente porque son parecidos. Ambos tienen un patrón poligonal. Sin embargo, recordemos que la distrofia de François se relaciona a una causa de carácter hereditario. Y bueno. Y con esta bibliografía terminaría mi presentación. Y muchas gracias. Seguimos con la queratopatía lipídica. Vamos a tener primaria y secundaria. La primaria se va a producir de forma espontánea y vamos a encontrar depósitos estromales blancos a amarillentos con elementos cristalinos que van a ser principalmente las de colesterol, grasas y fosfolípidos. Y en la secundaria es más común, está asociada a lesiones o enfermedades previas que ocasionaron algún tipo de vascularización corneal, como por ejemplo la infección por herpes simple o herpes zóster. Y para su tratamiento tenemos que debe ser más que nada un control de inflamación,
y puede ayudar un poco el tratamiento con fotocoagulación y también queratoplastia penetrante. Y tenemos a la última, que se denomina queratopatía en banda, que consiste en un depósito senil de sales de calcio en la membrana de Bowman. También puede estar en la membrana basal epitelial y estroma anterior. Las causas de esta queratopatía pueden ser desde oculares, como uveitis o alguna enfermedad anterior crónica, o causas seniles, metabólicas, incluso hereditarias. Y en los signos vamos a tener calcificación interpalpebral, una extensión centrípeta gradual con forma de con pequeños agujeros en la banda de tierra. En una lesión avanzada se van a empezar a formar nódulos. Y el tratamiento para esta queratopatía en banda va desde quelaciones o tratamientos conocidos como fresa de diamante o queratectomías con láser.